Gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa mañana. Le damos gracias a nuestro Dios, amén, por permitirnos una vez más poder compartir con ustedes, amén, nuestra amada audiencia en esta hermosa mañana, amén. Qué bueno es nuestro Dios que hasta este día, amén, el Señor nos tiene aquí para la gloria de su nombre. Así que sea bienvenido a toda la audiencia, amén, que nos acompaña en esta hermosa mañana, amén, un día de transmisión, amén, es el primer sábado, amén, para la gloria de nuestro Dios, amén, el primer sábado del año. Es un privilegio compartir con toda la audiencia, amén, la hermosa palabra de nuestro Dios. Así que saludamos a todos nuestros hermanos, amén, a toda la audiencia, a los amigos, a los siervos y siervas de nuestro Dios, amén. Les saludamos con mucho gusto, con mucho cariño, amén, su amiga y su hermana Claudia Pérez, amén. Así que en esta hermosa mañana, amén, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, amén. Así que lo vamos a leer en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en su capítulo 4, amén. Yo creo que si usted tiene una Biblia ahí, amén, usted nos puede acompañar, amén, para leer la hermosa palabra de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 4, versículo 16, amén. Y le vamos a dar lectura hasta el versículo 21. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Decimos amén a la palabra del Señor y vamos a hacer una oración, amén, pidiendo la ayuda de nuestro Dios, amén, el respaldo de nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, en esta hermosa hora, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por este momento, Dios mío, que usted nos permite compartir su palabra, Dios mío. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando, Dios mío. Que sea tu voz, Dios mío. Yo me despojo, Señor, y te pido, Dios mío, que seas tú hablando a mi vida, Dios mío, a la vida de mis hermanos, oh Dios. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control, Señor, de todo este programa, de este tiempo, Señor, para compartir tu palabra, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, amén. En esta hermosa mañana vamos a estar hablando bajo el tema el año agradable del Señor, amén. No sé, usted se preguntará, bueno, estamos en medio de una situación tan difícil que qué de agradable le podemos ver a este año. Mire, si nosotros, ¿verdad? Por el lado, amén, en el cual nosotros podemos verlo, hasta el día de hoy el Señor ha sido más que bueno. Le damos gracias a nuestro Dios porque en ningún momento el Señor nos dejó. Nadie de nosotros como hijos de Dios, a todo aquel que es hijo de Dios, podemos decir: el Señor me abandonó, el Señor me dejó cuando yo más lo necesitaba. Sin embargo, hermanos, como hijos de Dios podemos dar testimonio de que Dios estuvo con nosotros
todos los días y seguirá estando con nosotros todos los días. Amén. Y el Señor, amados hermanos, aún en los momentos más difíciles en los cuales nosotros pudimos haber pasado. Amén. La semana pasada, amén, compartíamos al final del programa y decíamos, el año, ¿verdad? Pasado, para muchos de nosotros fue muy difícil. Para la mayoría, tanto para aquellos que no conocen del Señor y para aquellos que conocemos de Dios, fue un año, hermanos, de batallas, de luchas. Amén. Y teníamos, hermanos, que aprender a depender más de nuestro Dios, a tomarnos más de nuestro Dios, por medio de ese desierto, amén, que a lo mejor nosotros pasamos. Déjeme decirle, hermanos, que así como el Señor no nos dejó, no nos desamparó, en el año pasado, en este año, el Señor seguirá estando con nosotros porque Dios es fiel. Él es fiel a su palabra y el Señor no es hombre para que mienta. Y el Señor seguirá siendo fiel y el Señor seguirá cuidando de cada uno de nosotros. Entonces todos nosotros podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros vimos la mano poderosa de nuestro Dios. Entonces, si nosotros decimos, como Jesús dijo, a predicar el año agradable del Señor. Para todo aquel que está perdido, déjeme decirle que tiene que ser un motivo de gozo, de alegría. Saber que aquel problema que él tiene, aquella enfermedad que pudo haber pasado o está enfrentando. Si el médico te desahució y te dijo, te quedan tantos días de vida. Pero nosotros, cuando alguien llega y toca la puerta de tu casa, por ejemplo, o llega al hospital y te dice, mira, hay alguien, conozco un especialista que te puede sanar. Y entonces aquel que está, verdad, desanimado, triste, acongojado por su situación, me imagino que dirá prontamente, ¿y dónde está? ¿Quién es? Lo quiero conocer porque quiero que me trate. Sin embargo, hermano, se da cuenta de que ese especialista no está en esta tierra, sino que está en el cielo. Pero también, hermanos, el Señor Jesús, estando en el cielo, déjeme decirle que tiene a otro especialista que está aquí en la tierra. Y es el Espíritu Santo de Dios. Yo me imagino, ¿verdad?, que aquel que está desahuciado, ¿verdad?, por la ciencia, por la medicina, dirá, bueno, quiero tratar. Déjeme decirle que con el Señor no son medicamentos terrenales. ¿Por qué? Porque el enfermo puede estar ya, hermanos, de una situación de mucho tratamiento de medicina. Puede estar ya cansado de tanto tomar tanto medicamento. Sin embargo, el Señor, hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, el Señor solamente decía la palabra, tocaba al enfermo y el enfermo sanaba. Amén. Y ese tiene que ser un motivo de gozo para nosotros los que estamos pasando, o usted que está pasando por diferentes aflicciones, luchas, pruebas. ¿Por qué? Porque ese Dios, el cual está en la palabra del Señor, ese Dios que predicaron los profetas del ayer, ese Dios que predicaron, amados hermanos, los apóstoles, en el cual vemos en la palabra del Señor, es ese mismo Dios
al cual nosotros conocemos y le servimos. Y es un grande privilegio tener a ese Dios que hace maravillas, del cual nos habla la palabra de nuestro Dios. Es un privilegio sin duda alguna. Amén. Y cuando nosotros, amados hermanos, vemos esta hermosa palabra, sin duda nosotros sabemos que hay muchas profecías que hablan acerca del nacimiento de nuestro Dios. Déjeme decirle que para llegar a este punto tuvo que haber una profecía del cual nos hablara del Hijo de Dios. Amén. Y si nosotros vamos al libro de Isaías, amén, en su capítulo 9, y nos vamos al versículo 1, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, déjeme decirle que sin Cristo la humanidad está perdida y está en tinieblas. Si usted no tiene a Cristo, déjeme decirle que su vida está en tinieblas, porque Cristo es la luz del mundo. Y el Señor quiere alumbrar a tu vida, quiere alumbrar en tu familia, en tu casa, para que no estén más en tinieblas. Y el libro de Isaías, capítulo 9, dice el versículo 1, mas no habrá para siempre oscuridad, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sin duda, hermanos, esta nación, el pueblo de Israel, estaba en tinieblas. Primeramente, hermanos, porque habían dejado a su Dios, habían abandonado a nuestro Dios. Y cuando abandonamos al Señor por nuestro pecado, amén, siempre vienen las consecuencias. Pues entonces al pueblo de Israel, en la cita que leímos, el profeta Isaías les dice que ellos estaban en tinieblas, pero no para siempre habrían las tinieblas. ¿Por qué, hermanos? Porque las tinieblas nunca tendrán la última palabra en tu vida. Las tinieblas nunca tendrán la última palabra en tu familia. ¿Por qué, hermanos? Porque llega el Señor. Y cuando el Señor llega a tu vida, a mi vida, entonces llega esa luz que nos alumbra. Y entonces nosotros podemos ver ahí en la situación en la cual nosotros estamos. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en Lucas capítulo 3, ahí cerca de donde tomamos la primera lectura, amén, en la cual nosotros comenzamos. Dice la palabra, hermanos, que cuando Jesús, ¿verdad?, fue bautizado, dice la palabra del Señor, amados hermanos, déjeme comentarle antes de decir este texto bíblico. Cuando el Señor nació, todos sabemos que el Señor nació en un humilde pesebre. Que la profecía, amén, que Isaías capítulo 9 se cumplió, tuvo su cumplimiento. Isaías 61 también tuvo su cumplimiento. Y vemos las diferentes profecías de la cual los profetas nos hablaban por revelación, por dirección de nuestro Dios. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo nacer en ese lugar. Pero quiero llevarlo, hermanos,
un poco más allá y ver, hermanos, la grandeza en la que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo estaba. Déjeme decirle, hermanos, que el Señor tuvo, hermanos, misericordia de toda la humanidad. ¿Por qué, hermanos? Porque esa promesa en la cual vemos en Isaías era una voz de esperanza para el pueblo de Israel. Nosotros como gentiles, hermanos, no teníamos esperanza, no teníamos ese derecho a la vida eterna que nuestro Señor Jesucristo ofrecía. Sin embargo, a través de que el Señor se despojó de la alabanza que había en el cielo, de todos esos ángeles, arcángeles, querubines y todo lo que está creado ahí en el cielo, rodeado de gloria, de majestad, rodeado de su santidad, aleluya, y ver que el Señor vino, hermanos, se despojó y vino a este mundo para que el Señor, amén, fuera ese cordero para ser sacrificado no solamente por la nación de Israel, sino por toda la humanidad. Y entramos nosotros. Por medio de ese sacrificio, nosotros, los que no teníamos derecho, nosotros entramos. Porque el amor de Dios por toda la humanidad va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y vemos a Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y el Espíritu Santo, en forma corporal de paloma, hermanos, bajó, descendió a Jesús. Y no solamente eso, sino que vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mira, hermanos, las palabras que nuestro Dios Padre le decía a su Hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque fue nuestro Señor Jesucristo, es amado por nuestro Padre. No solamente eso, sino que el Señor, nuestro Dios, le dice, porque el Señor estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre Jesús, dice la palabra que Él es guiado por el Espíritu para ir al desierto. Sabemos que en los 40 días en los cuales el Señor estuvo en el desierto, vemos la tentación que Jesús tuvo, que el enemigo le había puesto para hacerle caer. Déjeme decirle que cuando el Espíritu Santo está sobre su vida, usted no va a caer en tentación. ¿Por qué? Porque usted no anda en la carnalidad. Usted no anda bajo la guianza de nuestra carne, sino que nosotros como hijos de Dios, teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, el Señor nos dará la victoria sobre el enemigo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, el Espíritu Santo, nos guiará a hacer lo correcto, a hacer lo agradable ante Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos santifica. Y eso, hermano, es lo que nos ayuda a tener victoria sobre el enemigo. Cuando el Señor sale de esos 40 días, amén, en los cuales el Señor estuvo en el ayuno, podemos ver que cuando Jesús entra al desierto,
Déjeme decirle que en el desierto nosotros podemos conocer más a Dios, tener una íntima comunión mucho más con nuestro Dios. El Señor, hermanos, ahí en medio del desierto nos llenará. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre él. Pero dice que por el Espíritu fue guiado al desierto. Pero cuando el Señor sale del desierto, dice el versículo 14 del capítulo 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Mire, hermanos, para que veamos que el desierto tiene su lado bueno. A veces decimos es que pasar por el desierto es pasar por un valle de lágrimas, pasar por en medio del dolor, pasar por en medio del quebranto y pasar por muchas situaciones en medio del desierto. Pero cuando nosotros, hermanos, aprendemos a conocer más de Dios, saldremos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor, estando en el desierto, hermanos, yo me imagino, ¿verdad?, que el Señor tuvo esa íntima comunión con el Señor. Que el Señor ahí oraba, hablaba con el Padre. Sin embargo, cuando terminó de los 40 días, dice la palabra que vino el tentador, vino el enemigo. Pero el Señor, ¿verdad?, 100% Dios y 100% hombre. Él dependía de Dios. Él dependía también del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Jesús hablaba, Él decía, no hablo de mi propia cuenta. Yo hablo lo que el Padre me dice porque hago su voluntad. El Señor no se movía así nada más por decir, sino que el Señor dice, he venido a hacer la obra de mi Padre. Y dice la palabra en el versículo 14, que Él saliendo de los 40 días dice que volvió en el poder del Espíritu. Y ahí es cuando, ¿verdad?, entra a la sinagoga. Y al Señor se le da a leer el libro del profeta Isaías. Entonces le dice, él empieza a leer y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos los que estaban en ese lugar estaban fijos sobre él. Entonces, ¿verdad?, él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Sin duda dice la palabra que muchos, ¿verdad?, ahí daban testimonio y se maravillaban por estas palabras. Sin embargo, hermanos, siempre, ¿verdad?, el Señor tuvo una oposición. Siempre la oposición religiosa siempre estuvo ahí en contra de nuestro Dios. Sin embargo, el Señor, dice la palabra de Dios, amén, que Él estaba lleno del Espíritu Santo de nuestro Dios. El Señor Jesús tiene que ser nuestro mayor ejemplo. Dice la palabra, hermanos, en primer lugar, que Él vino, amén, Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Sabe, hermanos, que a veces cuando hablamos de pobreza nos imaginamos a la gente que tal vez no tiene recursos económicos o materiales para salir adelante. Pero el Señor, hermanos, no está hablando de esa pobreza material, de esa pobreza económica. El Señor siempre va a proveer a los hijos de Dios. Siempre, hermanos.
Pero cuando hablamos de la pobreza espiritual, hermanos, podemos ser ricos, podemos tener todo, podemos estar, hermanos, llenos de muchas cosas materiales. Económicamente, hermanos, podemos tener en el banco, puede estar muy lleno, pero su corazón puede estar pobre. ¿Por qué? Porque el Señor no mora en ese corazón. Y el Señor, dice la palabra, que Él vino a dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Imaginémonos por un momento, hermanos, aquella viuda, a la viuda de Naín. Dice la palabra del Señor que aquella mujer era viuda. Su esposo ya había muerto y su hijo también. Y lo llevaban a enterrar ya. Entonces cuando Jesús, ¿verdad?, la ve, dice, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, tuvo compasión de ella. Tuvo misericordia de ella. ¿Por qué? Porque esta mujer, hermanos, el hijo que ella tenía y que se había muerto era lo único que ella tenía. A lo mejor, ¿verdad?, ya no tenía más familia, no nos dice la palabra si tenía hermanos, parientes, pero registra que el único hijo que ella tenía también murió. Entonces el Señor se compadece de ella y le dice, no llores. El Señor, ¿verdad?, se acercó al féretro y el Señor, ¿verdad?, maravillosamente ahí hace una obra maravillosa, hace un milagro que todos ahí conocemos. Y el Señor levanta de los muertos a ese joven, al hijo de esta viuda. El Señor ahí, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, que lo levanta de los muertos y se lo da a su madre. Y le dice, he aquí tu hijo. Sin duda tiene que ser, ¿verdad?, motivo de gozo, de alegría para aquella mujer. Ahora pensemos por un momento en aquella mujer que estaba, ¿verdad?, afligida, dice la palabra del Señor, por un demonio. Hablando de la mujer encorvada. Dice la palabra del Señor que esta mujer la había afligido aquel demonio por 18 años. Se imagina, hermanos, lo que es estar encorvada. Esa mujer solamente estaba acostumbrada a mirar para abajo. Ella, ¿verdad?, a lo mejor no podía levantar la mirada, o como nosotros tenemos esa flexibilidad o la facilidad de hacer el movimiento, ¿verdad?, de estirarnos. Pero esta mujer no tenía esa facilidad. Sin embargo, cuando el Señor la ve, Él le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Hermanos, ahí dice la palabra que era el día de reposo. Los fariseos siempre, hermanos, rechazaron a Jesús porque el Señor, ¿verdad?, en algunas ocasiones hacía milagros en el día de reposo. Sin embargo, el Señor, hermanos, siendo Dios y creador de todo el universo y de los 7 días de la semana, el Señor podría hacer eso y mucho más. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nunca se limitará a eso. Ahora pensemos en aquel hombre que tenía un espíritu inmundo, hermanos, cuando el Señor, dice la palabra del Señor que de igual manera
dice que enseñaba de igual manera en el día de reposo. Y dice que Jesús estando en la sinagoga y este hombre también, ¿verdad? El demonio habla a voz en cuello. Exclama y él dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Los demonios conocían quién era el Señor. El Señor, ¿verdad? Ni siquiera lo estaba reprendiendo. No porque el Señor no supiera que él tenía un espíritu inmundo, no. Sino que el Señor estaba enseñando. Y este hombre, ¿verdad? Conocedor, o este espíritu conocedor de que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús y de que él hablaba con autoridad la palabra de Dios. Este espíritu se levanta y él dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco a ti, que eres el Santo de Dios. Mire cómo le hablaba este demonio a nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo el Señor, ¿verdad? No le dice, sí, tienes razón, no. El Señor con autoridad le dice: cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Porque, hermanos, el Señor siempre tenía la autoridad de Dios para hablar. Nosotros como siervos y siervas de nuestro Dios, como hijos de Dios, y todo aquel que ama al Señor tiene que tener una autoridad dada por Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no sabemos en qué día nos vamos a enfrentar con un espíritu. Y no es porque nosotros lo hagamos o la salvación sea por obras, no. Cuando el Señor envía a los 70 a predicar, a dar las buenas nuevas, dice la palabra que regresaban y decían: en tu nombre echamos fuera demonios, se sujetaban. Y el Señor les dijo: no se gocen por esas cosas, más bien gócense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero sabe, hermanos, que como hijos de Dios y siervos de Dios, nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios, pero no solamente eso, sino que tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en este mundo nos podemos enfrentar a todo. Y déjeme decirle que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra potestades, contra huestes espirituales, contra el infierno mismo. Y el infierno mismo, hermanos, se va a levantar y se levanta en contra de la iglesia. Pero dice la palabra que las armas de nosotros, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Esa es la palabra de nuestro Dios. Y nosotros tenemos, hermanos, que buscar aquella llenura del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, hablando de aquel ciego, hermanos. Usted se recuerda aquel ciego del cual nos habla el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Habla de aquel ciego, hermanos, que era ciego de nacimiento. El Señor vino a dar vista a los ciegos espirituales o ciegos, ¿verdad? Que físicamente no tengan una vista. Dice la palabra del Señor que este ciego de nacimiento, ¿verdad? Los discípulos del Señor le preguntaban y le decían: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres?
Y entonces el Señor le dice, no pecó ni él y no pecaron sus padres, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Las obras de Dios se manifiesten en él. Y el Señor, ¿verdad? Él le dice, es necesario que haga las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Cuando el Señor habla entre tanto que el día dura, está hablando en el tiempo que Él está aquí, en el tiempo que Él tiene vida, hablando humanamente. Entonces, Él le dice, yo soy la luz del mundo. Entre tanto que yo esté aquí en la tierra, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, yo me imagino, ¿verdad?, que ese hombre era ciego, pero no sordo. Y me imagino al Señor con sus discípulos hablando tal vez frente a ese ciego, y el ciego solamente escuchando lo que el Señor estaba diciendo. Entonces el Señor dice, mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con su saliva y untó los ojos del ciego. Entonces el Señor le dice, ve y lávate al estanque de Siloé. Y hablando aquel ciego dice, entonces yo fui, me lavé y regresé viendo. Entonces los que me veían decían, ¿no es este el que era ciego? Y el ciego decía, unos dicen, él es. Otros decían, a él se parece, mas él decía, yo soy aquel ciego. Yo antes era ciego, pero ahora yo veo. Entonces, ¿verdad? El ciego la gente le llegaba, le decían, ¿no es este el que mendigaba? Y dice la palabra del Señor, que le preguntaban, pero ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo puede ser eso humanamente posible? Que ni los religiosos tuvieron una oración, una intercesión poderosa para que los ojos de este ciego pudieran ser abiertos. Sin embargo, dice la palabra del Señor, hablando del ciego, Él dice, aquel Jesús, aquel hombre que se llama Jesús, Él hizo lodo con su saliva y me untó en mis ojos y me dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Me lavé y regresé viendo. Entonces lo traen a los fariseos y le preguntan que si lo habían sanado. Y le preguntaron, amén, que cómo lo hicieron. Y él nuevamente vuelve a decir, él puso lodo sobre mis ojos, me lavé y ahora veo. Entonces los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda, ¿verdad?, el día sábado, el día de reposo. Entonces aquellos fariseos decían, ¿cómo puede este hombre pecador hacer estas señales? Sin embargo, cuando vienen a los papás de este ciego a preguntar cómo había sucedido este milagro, los papás decían, él es nuestro hijo, él era ciego, él tiene edad, pregúntenle a él. Y nuevamente le vuelven a preguntar, hermanos, 3 veces le preguntan, ¿y cómo fue esto? Él les dice, ya se los dije y ustedes no quieren oír. No quieren entender lo que yo les estoy diciendo. Ese hombre que se llama Jesús,
escupió en tierra, hizo lodo, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve y lávate al estanque de Siloé. Y yo fui, me lavé y regresé viendo. Y ellos le decían: ese hombre es pecador. Y él les decía: si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que ahora yo veo. Entonces dice la palabra del Señor, amados hermanos, que este hombre, ¿verdad?, pues fue echado por los fariseos. Sin embargo, cuando Jesús lo encuentra, Él le dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y Jesús le dice: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Mira, hermanos, sabe que lo he dicho en más de una ocasión, y mientras tenga la oportunidad de decirlo, lo vamos a seguir diciendo. Cuando uno tiene un encuentro verdadero con el Señor, una experiencia, hermanos, el hombre nunca será el mismo. Ese hombre nunca será igual. Y en los diferentes milagros que el Señor hizo, en los que nos registran la palabra de nuestro Dios, la mayoría de ellos, hermanos, yo me imagino que le seguían, tal vez, en las multitudes, en la curiosidad de saber quién es ese hombre que enseña con autoridad, que hace milagros. Y yo me pongo a pensar y a meditar, amados hermanos, y yo me ponía, como le decía, a meditar en esto. Nosotros podemos haber recibido un milagro de nuestro Dios, ya sea antes, hermanos, en los años pasados, o este puede ser el año en la que nosotros podamos recibir nuestro milagro. En medio, hermanos, de tanta mortandad, en medio de tanto dolor en el cual el mundo está pasando, nosotros como hijos de Dios nos tenemos que alegrar, nos tenemos que gozar, porque sabemos que nuestra redención está cerca. Y aunque nosotros podamos ver humanamente que imposiblemente no llegará el milagro, porque a veces nada más vemos la situación de frente, pero no vemos más allá. Y este año, hermanos, si usted está esperando un milagro de sanidad, hermanos, que el Señor sea obrando, que el Señor sea dándole la salud que usted necesita. Si usted está esperando la salvación para su casa, creamos de que este año será el año agradable del Señor, de buenas nuevas para nuestra casa. Dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos que tener fe en nuestro corazón para recibir nuestro milagro. Hemos escuchado comentarios y han dicho muchas de las veces: si no has recibido tu milagro es porque todavía no estás preparado para recibirlo. Déjeme decirle que el Señor todo lo tiene calculado. El Señor sabe cuándo el Señor te va a dar el milagro que tú estás esperando. Y el Señor sabe cuánto tú y yo necesitamos ese milagro. Porque a veces necesitamos un milagro urgentemente.
Porque humanamente, ¿verdad? Sentimos el dolor, la desesperación, la angustia. Nos angustiamos, somos humanos. Pero el Señor tiene el tiempo para tu milagro. Es solamente que nosotros creamos y que nosotros no tengamos duda de que el Señor nos dará nuestro milagro. Y dice la palabra del Señor, hermanos, hablando sobre la iglesia primitiva. Dice la palabra del Señor, hermanos, que en aquel día cuando vino, ¿verdad?, el Pentecostés, dice la palabra que todos estaban unánimes. Y dice que de repente vino un viento como recio, vino un viento recio que soplaba y que llenó la casa donde estaban ellos, ¿verdad? Estaban sentados. Y dice la palabra que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Sabe, hermano, yo meditando decía, qué gloria la de los apóstoles, qué gloria se sentía cuando ellos hablaban con poder, hablaban con autoridad. Y viene a mi mente el ejemplo de Pedro, el discípulo Pedro, el apóstol Pedro. Vemos a ese Pedro cuando le decía al Señor, ¿verdad?, que él daría hasta la vida por él, que él iba a seguir hasta la muerte al Señor. Y el Señor le dice, Pedrito, Pedrito, mira, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Vemos a un Pedro temeroso. Vemos a un Pedro angustiado. Y vimos a un Pedro que lloró amargamente cuando se cumplió la palabra del Maestro. Pero cuando vino el Espíritu Santo, aleluya, en la fiesta, en el Pentecostés, amén, ahí ya fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado. Ahora vemos un Pedro que habla con autoridad y predica con autoridad. Vemos a este Pedro que dice la palabra que en su primer discurso ganó 3,000 almas para el Señor. Mira, hermanos, qué gloria, qué presencia, qué unción, qué llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero ese mismo Espíritu Santo está dispuesto para nosotros como hijos de Dios. A veces nuestra vida está llena del mundo, llena de muchas cosas. Y a veces decimos que somos hijos de Dios. Pero nuestra vida, Dios, no está llena de Dios. Nuestra vida está llena de muchas otras cosas. Pero el Espíritu Santo ya no cabe en nosotros. Porque hay muchas cosas en nuestro corazón. Hay muchas cosas que toman el control de nuestra vida. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo dejamos en la sala de espera. Hasta que haya un lugar, entonces ya entrará el Espíritu Santo de Dios. Y solamente por un momento, porque hay algo más que está esperando. Si nosotros nos decimos ser hijos de Dios, hermanos, la llenura del Espíritu Santo tiene que ser lo primero. Antes que cualquier otra cosa, el Espíritu Santo de Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Porque si el Espíritu Santo de Dios está primero en nuestra vida, entonces todo lo demás, hermanos,
No es que vaya a ser fácil, sino que simplemente el Espíritu Santo estará con nosotros para guiarnos y enseñarnos. Porque nosotros somos sus hijos. Y no es porque el Espíritu Santo esté obligado, no, es pura gracia y misericordia de Dios que nosotros tengamos al Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios, con nosotros. Qué privilegio, hermanos, que Él esté aquí con nosotros, en medio de esta transmisión que el Señor nos permite, ¿verdad? Que el Espíritu Santo esté ahí en su hogar, ahí en su vida, abriendo el corazón para que esta palabra pueda hacer rema ahí en su vida, pueda fortalecer su fe y pueda confirmar la petición de su corazón. Aleluya. La iglesia necesita el Espíritu Santo de Dios. La iglesia necesita más del Espíritu Santo de Dios. Por eso a veces vemos iglesias tibias, a veces vemos iglesias frías, porque el Espíritu Santo, hermanos, lo han contristado. No porque el Señor no quiere estar ahí, el Espíritu Santo no quiere estar ahí, sino que nosotros, hermanos, con nuestras acciones, nosotros mismos lo entristecemos. Nosotros mismos vamos apagando esa llama. Sin embargo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Avívalo. Y nosotros tenemos que crecer ese fuego. ¿Por medio de qué? De la oración. Por medio de la intimidad con nuestro Dios. El Espíritu Santo, si está en usted, el Espíritu Santo lo va a guiar a orar. El tiempo que el Señor le guíe, lo va a guiar a estudiar la palabra, lo va a llevar. Estos libros, hermanos, que nosotros podemos tener en nuestra casa, tal vez para tener un poco más de conocimiento. Podemos tener una biblioteca ahí en nuestra casa de muchos libros que hablen de la palabra de Dios. Y podemos tener, hermanos, esta hermosa palabra ahí a nuestra mesa. Y podemos tener el conocimiento teológico. Y podemos aprender a hacer predicaciones, sermones, introducción, cuerpo. Y punto 1, punto 2, punto 3. Y muchas cosas. Podemos aprender a hacer eso. Pero la revelación, hermanos, usted no la va a encontrar en los libros. La revelación solamente viene de Dios y teniendo una íntima comunión con nuestro Dios. Porque la revelación no la da hombre. La revelación la da el Señor. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor. Aún dice la palabra que en la iglesia primitiva, los que tenían que servir comida, tenían que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Para hacer algo, hermanos, que podemos decir, ¿verdad? Pero es algo sencillo. Solamente servir el plato, solamente cocinar, solamente voltear la tortilla, mover el arroz. Tenían que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que la iglesia de hoy necesita. Yo necesito del Espíritu Santo. Yo necesito más de Dios. Porque si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida y a nuestro lado,
déjeme decirle que vamos a una derrota segura. En vez que con el Espíritu Santo vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, nosotros, hermanos, nos vamos a separar más cuando no hay una relación con el Señor, cuando no hay y no interesa. Hoy necesitamos más que nunca el Espíritu Santo de Dios para predicar este evangelio. No importa si no predicamos en un altar, no importa si no tenemos un púlpito, no importa si no tenemos un medio. Hermanos, para predicarnos no se necesita un altar, no se necesitan muchas cosas. Lo único que se necesita, hermanos, es tener al Señor de nuestro lado, tener esta maravillosa palabra y decir como Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué avergonzarnos del evangelio? ¿Por qué avergonzarnos de nuestro Maestro? ¿Por qué avergonzarnos, hermanos? Si el Señor dio todo por nosotros, aleluya. Y hasta este día, como el año pasado, estuvo con nosotros. Y si el Señor nos permite terminar este año y en su misericordia nos permite empezar otro año, déjeme decirle que la misericordia y el favor de Dios y el Espíritu Santo de Dios seguirá estando con nosotros. Mientras no sea el día del arrebatamiento, el Espíritu Santo estará con nosotros. Porque nosotros somos el motivo por el cual Él está aquí. Y cuando el Señor Jesucristo venga en los aires y suene esa final trompeta, aleluya, y nosotros, los redimidos, nosotros, hermanos, los que hemos esperado en su venida, dice la palabra que seremos arrebatados. Y el Espíritu Santo de igual manera se irá con la iglesia. Necesitamos más de Dios. Y hermanos, seguirá siendo el año agradable del Señor. Aunque humanamente podamos ver noticia tan mal, muy malas noticias, podamos, hermanos, escuchar a nuestro alrededor y podamos ver a nuestro alrededor, tal vez, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor dice. Pero como le decía al principio, tiene que ser motivo de gozo para la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el día de nuestra redención está cerca. Aleluya. Así que decimos amén a la palabra del Señor. Quiero tomarme unos minutos, hermanos, para orar, para interceder, hermanos, por esas peticiones. Hay mucha necesidad dentro del pueblo del Señor. Y yo quiero orar, quiero clamar al Señor. Quiero que usted, amén, que está ahí en su casita también, ore con nosotros. Si usted tiene esa oportunidad de doblar sus rodillas ahí donde usted está. Y antes de orar por las peticiones, yo quisiera invitar a algún amigo, alguna amiga, aquel que se ha apartado del Señor y quiera aceptar al Señor, quiera reconciliarse con el Señor. Yo te invito a hacer esta oración juntamente conmigo. Y yo te invito a que tú digas esta oración si así tú lo deseas. Si así tú lo sientes en tu corazón. De decir, Señor Jesús, en esta hermosa mañana, te pido perdón. Perdón por todos mis pecados.
Me arrepiento con todo mi corazón. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí. Te recibo como mi Señor, como el Salvador de mi vida. Creo en que tú eres Dios. Creo en que tú eres el Hijo de Dios. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y por aceptarme como tu hijo, como tu hija. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.